Escritura de la prédica de esta tarde va a venir de 2 de Timoteo 3, 16 and 17. y 17. 2 Timothy 3, 16 and 17. 2 de Timoteo 3, 16 al 17. I'll go ahead and have you seated. Y pueden permanecer en sus asientos. All scripture is inspired by God, and it is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. God uses it to prepare and equip his people to do everything, every good work. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lord, this morning, speak through your word as you have spoken Padre through us celestial, en esta through mañana, worship, Lord God. habla por medio de tu Let your palabra, people hear your word. así como tú nos has Let hablado por the medio de la word alabanza. be in Yo not te only our pido, hearts and Señor, que minds, tu but pueblo also escuche la palabra. take it with us Y daily. no solamente se In the quede en nuestras name of mentes, Jesus we pero que la pray. hagamos de nosotras a Amen diario. and En el amen nombre and de tu Hijo amen. amado oramos. Amén y amén. The verses that we just read just now, the opening verses, how many of us agree with those verses? Los versículos que acabamos de leer, ¿cuántos de nosotros estamos de acuerdo con lo que acabamos de leer en estos versículos? We've heard this many a times. This shouldn't be the first time you've heard this before. Y estos versículos, ¿verdad? Los hemos oído bastantes veces durante los años. Espero no sea la primera vez que lo haya escuchado. And what happens when people don't truly use the word of God as it intended to? ¿Y qué pasa cuando las personas no usan la palabra de Dios como fue diseñada a usarla? And as I was preparing this, God, said, hey, you're going to talk about this. Y mientras estaba preparándome para dar este mensaje, Dios me habló y me dijo, vas a decir esto. And I might be messing with some of you guys' theology. Y a lo mejor voy a sacarlos de onda, ¿verdad? Con la teología que usted ha aprendido. But understand, this is the word of God. Pero quiero que entienda que esta es la palabra de It's Dios. not the word of Brent. No es la palabra de Brent. It's not the word of you. No es su palabra. It's the word of God. Es la palabra de Dios. And I'm going to preach it as it intends to. Y voy a predicarla como fue construida que se predicara. Amen. Amén. Because sometimes people use the word of God to fit their agenda. Porque a veces usamos la palabra de Dios para acomodar nuestra agenda. Or maybe they've heard it somewhere from some family member and it happened to be wrong. Y o a lo mejor escucharon ciertas partes de la palabra de algunos miembros de la familia, pero esas personas estaban equivocadas. And because it's repeated to you, Y porque se le repite, then you believe that wrong information. y como las personas repiten la información, entonces empieza usted a creerse la mala información. Let me give you a real world example. Le voy a dar un ejemplo. When you were a child, Cuando usted era un niño, when you drew pictures of outside, the scenery outside, cuando usted dibujaba el escenario de lo que era un patio de afuera o lo que se veía afuera, when you put that sun in the sky, cuando usted dibujaba ese sol, ¿verdad?, en el papel, you usually colored that sun yellow, right? usualmente usted coloraba ese solecito amarillo, ¿verdad?, en su dibujo. You've learned that from teachers, Y eso lo aprendemos ya sea de maestros o maestras, or maybe even your parents. o a lo mejor hasta nuestros papás nos decían que lo coloreáramos amarillo. And even if you go outside right now, that sun appears to be yellow. Y si salimos ahorita mismo y volteamos a ver al sol, parece ser que fuera amarillo, ¿verdad?
But I'm here to tell you today, people, Pero estoy aquí para dejarles saber, mi gente, the sun is not yellow. que el sol no es amarillo. The light that comes from the sun is white. La luz que viene del sol es blanca. You have that picture, brother? Go ahead and put that up. This is a picture from NASA's website Esta es una foto de la NASA, from the International Space Station. de la Estación Internacional del Espacio. The sun is white. El sol es blanco. But Pastor, why does it look blue? Pero pastor, ¿por Or, qué, I'm sorry, yellow. pero ¿por qué se ve medio amarillo, pastor? I could give you a fancy scientific answer, Le puedo dar una respuesta bien científica, el por qué, but I will make it simple. pero lo voy a hacer simple. It appears to us as yellow A nosotros se nos aparece amarillo because the atmosphere around our planet porque la atmósfera alrededor de nuestro planeta makes it so that we see it as yellow. lo hace ver como que está amarillo. So understand, Yo quiero que entienda even though you see it as yellow, que aunque usted piense que el sol es amarillo, it's been white the whole time. el sol ha sido blanco todo este tiempo de su existencia. If you didn't learn anything, at least you learned that the sun is actually white this morning. Y si no se le queda nada de lo que voy a decir hoy, tan siquiera hoy aprendió de que el sol es blanco y no amarillo. In that same way, De esa misma manera, when you have heard Bible verses cuando usted ha escuchado versículos bíblicos, that have perhaps been said by preachers que a lo mejor aún predicadores los han usado, or maybe other people around o you, a lo mejor otras personas a su alrededor, sometimes they give you the unintended meaning of that scripture. a veces le dan un significado que no es el que debería de ser. We're going to talk about a few today. Vamos a hablar de ciertos versículos hoy en día. And of course, there's many, Y aunque hay muchísimos, but I'm going to give you just a few. solamente vamos a hablar de unos cuantos. The first one we're going to look at is Matthew 7, Primero que vamos a ver, verse 1. vaya conmigo a Mateo 7, This should look very familiar to you versículo 1. because I've heard people use it quite a bit. Y debe de ser bien famoso. A lo mejor usted lo ha escuchado porque siempre hemos escuchado este versículo. And usually they don't even say the second part of it. Y usualmente nada más dicen este versículo, pero no dicen la segunda parte. Usually it just says, do not judge. Usualmente nada más se nos dice, no juzguéis para que no seas juzgados. But the whole verse says, do not judge others and you will not be judged. Pero todo el versículo es, no juzguéis para que no seas juzgado. And you're like, okay, Pastor, what's so wrong with that one? Y podemos decir, ok, pastor, pero ¿qué es tan malo de este versículo? O ¿cómo lo hemos entendido mal? But understand that verse is not talking about, well, we should never make any kind of judgment. Ese versículo no quiere decir que no debemos de hacer un tipo de juicio en totalidad. O sea, que no debemos de hacer juicios en totalidad. See, people in the past have used this as a popular way to shut down criticism of themselves. Porque durante el tiempo, personas han agarrado este versículo para excusarse y que la gente no los critique de lo que están haciendo. Or perhaps avoid the uncomfortable conversation when you are in the wrong. Y a lo mejor, ¿verdad? Para así no tener la conversación dura que se debe de hacer cuando usted está en lo incorrecto. But the bigger picture behind this verse Pero lo que este versículo significa, o el cuadro más grande de lo que significa este versículo, Jesus is not talking about never judging anything at all, Jesucristo no está diciendo que nunca juzguemos nada en su totalidad, but he is warning against a certain kind of judgment pero está advirtiendo de un tipo de juicio, that judgment which is hypocritical, un juicio hipócrita, harsh,
un juicio malvado, and self-righteous. un juicio egoísta. In other words, En otras palabras, he's not saying don't use moral discernment. no, Jesucristo no estaba diciendo no use su discernimiento moral. He's just telling you not to act better than others when you are judging. Nos está diciendo que no actuemos como que si nosotros somos mejor que las otras personas cuando sí estamos juzgando, While ignoring the flaws in your own self. ignorando nuestros propios pecados. Again, let me give you that real world example. Déjele doy este ejemplo. Say you're getting off of work and it's nighttime. Vamos a suponer que usted está saliendo de su trabajo y es bien tarde en la noche ya. You happen to be walking down the sidewalk back to your house. Usted va caminando hacia su casa y va por la banqueta caminando. You get to an alley where there are some people in the alley dressed in dark clothing. Y pasa por un callejón donde se encuentra un grupo de personas que traen ropa oscura, ¿verdad? You know that path is a shorter way to get to your house. Usted sabe que si usted cruza por el callejón llegaría a su casa más rápido. Are you going to go down that alleyway ¿Usted va a cruzar por ese callejón because you don't want to judge those people? porque no quiere juzgar a esas personas? Or are you going to have discernment ¿O va a tener discernimiento and you're going to continue on your path on the safe route? y va a seguir caminando en el camino que lleva, que es el más seguro? What do you do in that situation? ¿Qué hace usted en esa situación? Take the safe route. ¿Caminaría en el camino más seguro? And you're not judging anybody. Y no está juzgando a nadie, You're just showing discernment. solamente está mostrando discernimiento. Understand when Jesus was saying this on the Sermon of the Mount, Cuando Jesús está hablando estas palabras en el sermón del monte, he was talking about the Pharisees of the time. estaba hablando hacia los fariseos de ese tiempo. He was telling the people, hey, if you have a flaw in yourself, Les estaba diciendo a ellos, mira, si tú tienes errores en tu vida, why are you judging other people? porque tú estás entonces juzgando a los Make demás. sure that your house is clean before you go to someone else's and complain about theirs. Asegúrese que su casa esté limpia antes de que vaya a otra casa y esté hablando de qué tan sucia esa casa esté. So what should we do? Así es que, ¿qué debemos de hacer? 1 John 5:16 tells us, Primera de Juan, if you see a follower or a believer sinning in that same way, it does not lead to death, you should pray for them and give that will to God of that person's life. Primera de Juan 5:16. Primera de Juan 5:16 nos dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, pero el cual yo no digo que se pida. Pray for that person. Ore por esas personas. Pray that God gives you the opportunity to be able to talk with that person. Ore para que Dios le dé una oportunidad para poder hablar con esa persona. And you're going to do it with love. Pero cuando hable con esa persona, hágalo con amor. Let's look at another verse. Vamos a ver otro versículo. And this is a lot of people's favorite. Y este es un versículo bien favorito de muchos. Philippians 4:13. Filipenses 4:13. No, I'm not going to get a whole lot of amens on this one. It's going to be okay, though. Yo pensé que me iban a decir amén, pero bueno, está bien, está bien. I can do all things through Christ who strengthens me. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yes, it's inspiring. Amen to it. Gloria a Dios, amén. Este versículo nos inspira, ¿por qué no? You see, Paul was writing this to the Philippian church from prison. Pablo estaba escribiendo estas palabras desde la prisión hacia la iglesia de Filipenses.
Paul was expressing his gratitude to the Philippians for their support Pablo estaba expresando su gratitud por el soporte, el apoyo que le daban, and he was sharing his experiences that he had went through to get to where he is now. y estaba compartiendo las experiencias que él pasó para llegar hasta donde él está. Paul was basically saying that he had learned to be content whether he had or he didn't have. Pablo en este versículo nos deja saber que él vivía en contentamiento, ya sea si tenía o no tenía. He was emphasizing Estaba enfatizando that his strength to endure came from Jesus Christ. que la fuerza que él tenía para sobrevivir durante esos tiempos venía solamente del Señor Jesucristo. Christ was the reason why he was strong through those times. Jesucristo era la razón por la que él tenía la fuerza para pasar por esos tiempos. You see, Paul had went through some things, Porque Pablo, iglesia, había pasado por muchas cosas. and I didn't bring my phone up here, so I'm gonna have to do it from memory now. Y no traje mi teléfono, pero lo voy a tener que hacer de memoria. You see, Paul had been shipwrecked, Porque Pablo había naufragado, he had been stoned, lo habían apedreado, he had been beaten, lo habían golpeado, he had been bitten by a snake, lo había mordido una culebra, he had went through a multitude of different things. había pasado por una multitud de diferentes cosas. And even through all of that, Y a pesar de que pasó por todo he eso, knew that it was possible that all things he could do through Christ who strengthened him. él sabía que la fuerza venía por medio de Jesucristo y entonces sabía que todo lo podía hacer en Cristo que le daba la fortaleza. That's where his strength comes from. De ahí venía la fuerza de Jesús. Christ gave them the ability to be strong when others were seeing him as weak. Cristo le daba la habilidad de ser fuerte mientras los demás lo veían quizás como que él era débil. See, at times we use that verse, like I said, like a motivational slogan. Y a veces usamos este versículo como solamente unas palabras de motivación. And it should motivate you. Y sí, claro, nos debe de motivar. When you're going through that crazy time, Cuando pase por problemas quizás fuera de lo común, you know that all things can be done through Christ who strengthens you. deberíamos de agarrarnos de esa palabra y de saber que todo lo puedes por Cristo que te fortalece. We shouldn't really be using it because you won a sports game No realmente lo deberíamos de usar cuando ganamos en algún deporte or maybe you're trying to achieve a career goal. o porque a lo mejor queremos llegar a una meta de nuestra carrera profesional. Understand, it's not really about personal dreams, Quiero que sepa que este versículo no se trata de sueños personales, but it's about having the strength that Christ gives you through those hard times. pero es reconocer que Cristo es la única fuerza que necesitas para pasar por problemas. He's giving you that ability to succeed. Él es el que te da esa habilidad de hallar tu suceso. Understand that we get our strength from Christ, and that strength gives us the ability to endure Quiero que entienda que nuestra fuerza viene del Señor y el Señor nos da la habilidad de permanecer and also to be content. y de estar contentos. Success is not guaranteed, El suceso no es garantizado. it's not guaranteed, El suceso no es garantizado. but you have been given the strength to endure and to be content what God has given you. Pero Dios te ha dado a Cristo, que es tu fuerza, para que seas fuerte y estés en contentamiento por lo que vayas a pasar o estés pasando. Thank you, Lord. I knew that one's going to be a little hard, but it's okay.
The next one I have for you is not even really a Bible verse, but we use it like a Bible verse. Y la otra frase que tengo para ustedes en realidad no es un versículo bíblico, pero lo usamos como si fuera. It's a phrase that's very popular. Es una frase que es muy popular. And that phrase is, God won't put more on you than you can bear. Y decimos, Dios no te dará más de lo que no puedas sobrellevar. It's not a Bible verse. No es un versículo But bíblico, somebody pulled it from 1 Corinthians 10:13. pero alguien lo sacó de Primera de Corintios 10:13. 10, versículo 13. And you'll see where it kind of falls in as I read. 1 Corinthians 10:13. Primera de Corintios 10, 13. The temptations in your life are no different from the other experiences. And God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can bear. When you are tempted, he will show you a way out so you can endure. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. God won't put more on you than you can bear. Dios no te dará más de lo que podrás In a lot sostener, resistir. of ways, that phrase is used for comforting somebody. Y a veces esas palabras las usamos para traer confort a las personas. But as we read, we're learning today Pero that, como hemos leído y estamos aprendiendo hoy, that verse is about temptation. que ese versículo es de tentación. Se trata de la tentación. That God is going to give you the opportunity to walk away from that temptation. Que Dios te abre la puerta y te da la oportunidad de salir de la tentación. The opportunity that you have to choose to walk away from the temptation. Pero esa oportunidad tú tienes que escogerla para salir de la tentación. That verse is not talking about hardships in life. Ese versículo no nos habla de las cosas duras que tengamos que pasar en la vida. And true, sometimes life feels like it's hard to bear. Y aunque estoy de acuerdo que a veces la vida es bien difícil, bien dura y And a the- veces difícil de soportar. And the Bible doesn't promise us a pain-free life. Pero la Biblia no nos asegura una vida sin dolor. And in many ways, God will put things in your life to remind you that you have to trust in Him. Y muchas veces Dios deja que pasen ciertas cosas en tu vida para recordarte que tienes que confiar plenamente en Él. Because sometimes we can get the big head and say, I got this, Lord. Porque a veces se nos infla la cabeza y le decimos a Dios, yo puedo con esto, Dios, yo sé qué hacer con esto. We don't have to worry about praying about that one. No tengo que apurarme y orar por esta situación, yo puedo resolverla. My car breaks down, I can go get another one. Porque si se trata de que se me descompuso mi carro, yo voy y me compro otro. Just an example. Un ejemplo que nos pasó a nosotros. But understand, in those trials, God is with you through the middle of all of those. Pero quiero que entienda que mientras pase por pruebas, Dios está con usted en medio de esa prueba. He is in the middle of it with you. Él está en medio con usted. He did promise that. Él sí prometió estar That con He would nosotros. never leave us Que Él nor nunca forsake nos us. dejaría, que Él nunca nos desampararía, He would never let us face these trials alone. que Él nunca nos dejaría enfrentar la prueba, los problemas solos. He's just reminding us that with His help, Él solamente nos está recordando que con su ayuda we can make it through. vamos a salir adelante. Now, I only gave you 3, Y nada más le di 3 but versículos. there's many more out there that
people use. Pero hay muchos más que las personas usan. But why do people do that to the Word of God? ¿Y por qué las personas hacen esto con la palabra de Dios? Could it be pride? ¿Será por orgullo? Could it be that the enemy wants us to be confused about the Word of God? ¿Será que quizás el enemigo quiere que nos confundamos? For instance, the opening Bible verses that I opened church with this morning. Por ejemplo, los versículos con los que yo abrí el servicio hoy en día en esta mañana. It was talking about the armor of God. Estaba hablando de la armadura de Dios. One of the most important tools in the armor of God Una de las más importantes partes de la armadura de Dios is the Word of God. es la palabra de Dios. It's your sword. Es su espada. When the devil attacks, Cuando el enemigo ataca, we can attack with our sword. nosotros podemos atacar con nuestra espada. So he wants you confused about the Word of God. Así es que el enemigo va a querer que usted se confunda con la palabra de Dios. Whether people do it intentionally Así sea si las personas lo hacen sin intención or they're just repeating what they heard from somebody else. o porque nada más solamente están repitiendo lo que escucharon de otras personas. Understand, it's not about having a shock value about the Word of God. Quiero que entienda que no es de que tenga que estar siempre en shock con la palabra de Dios. It's about knowing what's in the Word of God. Es que quiero que aprendan qué es lo que hay, lo que contiene la palabra de Dios. Understanding it Quiero que la entiendan and using against the powers that are trying to attack you. y que la usen contra las potestades que vienen a atacarnos. Not against people, No en contra de las personas, because our battle is not flesh and blood. porque nuestra pelea no es con carne ni sangre. And also understand, Y también quiero que aprendan, and this is the other side of it, if you will. y este es el otro lado de la moneda, si podemos ponerlo de esa manera. People will still they will still cling to pastors that are saying the wrong things. Quiero que entienda que hay gente que todavía respalda a pastores que usan la palabra de Dios equivocadamente. I've heard people say, no matter what our pastor says or does, I will still follow him. Yo he escuchado a personas que dicen, no importa lo que mi pastor diga o haga malo, yo siempre lo seguiré. What does the Bible say about that? Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios sobre eso? Let's look at Jeremiah 17:5 and 6. Vamos a ver a Jeremías 17:5 and 6. 17, 5 y 6. The word of God says, thus is the word the Lord says, cursed are those who put their trust in mere humans, who rely on human strength and turn their hearts away from the Lord. They are like stunted shrubs in the desert with no hope for a future. They will live in a barren wilderness, in an uninhabitable, salty land. Y así dice la palabra de Dios en Jeremías 17, 5 al 6. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Not my words, the word of God. No son mis palabras, iglesia, sino la palabra de Dios. I want you to also understand, También quiero que entienda, when I stand before you and the pastors get up here and preach before you, cuando yo me paro delante de ustedes y cuando los otros pastores se paran delante de ustedes, we want to make sure that everything we say points back to the word of God. queremos estar seguros que todo lo que predicamos, lo que digamos, apunte de nuevo a Cristo y a la palabra de Dios. It's never been about my opinion, Nunca se ha tratado de mi opinión, iglesia, but what the word of God says. pero lo que dice la palabra de Dios. But why would a person risk twisting the word of God? ¿Y por qué entonces las personas se arriesgan
a torcer la palabra de Dios, They needed to fit their agenda. porque la tuercen para hacerla ver que favorece su agenda. And understanding when you are spreading that wrong gospel, Y entendamos que cuando estamos sacando la palabra de Dios bajo su contexto, que no es el contexto, you are now causing other people to be wrong too. ahora está causando que las demás personas que lo están escuchando también caigan en ese error. Understand when you do this, Quiero que entienda que cuando hace esto, now are you just not only are you altering the faith, no solamente está viniendo y alterando la fe de alguien, but you may cause people to leave the faith because they didn't get what they prayed for. y hasta han venido ocasiones donde la gente se va de la fe porque no recibieron lo que estaban orando y lo que estaban esperando. I have a challenge for you today. Yo les tengo un desafío en esta tarde. I would say to you guys sitting out there, not only read your Bible, but study it. Les doy este desafío, que no solamente lean la palabra de Dios, pero que la estudien. But Pastor, I don't like studying. Pero pastor, no me gusta estudiar. This is my young people. Para mis jóvenes, ¿verdad? I study enough in class. Ya in estudio school. bastante en la escuela, en mi clase. My older people. Pastor, I work. Para mis adultos de la iglesia, pastor, yo trabajo mucho. My much older people. Pastor, I can barely see. Para mis viejitos de la iglesia, pastor, ya no puedo ver las letras. I want to make sure I got everybody. Es que me estoy asegurando que estoy hablándole a todos. Understand, young people, Quiero que entiendan, jóvenes, when you were born, que cuando usted nació, did you come out of the womb walking? usted salió del vientre caminando, It took practice. se tomó práctica, ¿verdad? Young people, when you play Call of Duty, Jóvenes, cuando usted se meten a los videojuegos a jugar, did you win the game the first time? ¿usted ganó el juego de videojuego la primera vez Or did it take practice? o se tomó práctica? In fact, you might have been watching somebody else play the game so you can get higher score than them. Es más, ahora ya pueden ver, ¿verdad? Vigilar a otros jugadores cómo juegan el juego para entonces usted poder tener un promedio más alto que ellos. My older people, Para mi gente adulta, yes, I'm coming for you too. sí, también a ustedes vengo. When you learn how to drive, Cuando usted aprende cómo manejar, did you stick a key in the ignition and you are a perfect driver? usted le metió la llave a su carro y automáticamente fue un conductor perfecto. It took practice. Se tomó práctica, ¿verdad? In other words, you're studying for perfection. En otras palabras, están estudiando para perfeccionar. Understand you'll never be perfect, Quiero que entienda que usted y yo nunca seremos perfectos, but we're striving to get there. It's a constant battle. pero estamos a diario con esta batalla de llegar a ser más como Cristo. So when I say study, So, cuando yo digo estudie, what do I mean by that? ¿qué quiero decir con esto? Example. Ejemplo. I love real world examples. I know y'all love them. A mí me gusta traerles ejemplos de la vida diaria. Yo sé que a ustedes también les gusta, ¿verdad? I got a flat tire on my car. Se me ponchó una llanta en mi carro. I don't know how to change it. No sé cómo cambiarla. What can I do? ¿Qué puedo hacer? There's an owner's manual Tengo el manual de mi vehículo that tells me steps on how to do it. que me da con detalle los pasos de cómo cambiar esa llanta. I could jump on YouTube or whatever social media, and I'm pretty sure someone can tell me, a trusted person can tell me how to do it. Ahora puedo ir a las redes sociales como YouTube y puedo ver un video de una persona haciéndolo y puedo aprender de eso. Number 3, I can ask a mechanic. Número 3, puedo ir con un mecánico. They can show me how to do it. Ellos también me podrán enseñar cómo hacerlo. So, when it comes to us figuring out what these verses mean and
understanding the Bible, Así es que cuando se trata de la palabra de Dios y que tengamos que hacer un exegesis de lo que son los versículos y aprender lo que nos dicen, we might want to look for a simplified version of the Bible. podemos entonces buscar una versión simplificada de los versículos que estamos leyendo. You can look for a concordance Podemos buscar en la concordancia or even a dictionary Bible. y también podemos buscar en nuestros diccionarios bíblicos. And guess what? When you look on the internet, most of these things are free. Y a que no sabe que concordancias y diccionarios bíblicos en la red ahora están gratis. But if you want to spend the extra $25 to buy one, go ahead. Pero si usted quiere gastar $25 para comprar ese libro, esa concordancia, ese diccionario bíblico, entonces hágalo. ¿Por qué no? We can also look at videos from trusted sources. También podemos escuchar videos de recursos confiables y verificables. There's a lot of theologians out there Hay muchos teólogos that can explain to you what you just read. que le pueden explicar lo que acaba de leer. But of course, Pero claro, and you should be seeking this first, esto debería de hacer primeramente, pray that God gives you clear understanding of the word that you're reading. ore a Dios mismo que le dé la definición clara de las palabras que usted está leyendo. Because understanding, just like you needed to fix that tire, Porque quiero que entienda, como con el ejemplo de la llanta ponchada, we also need to feed our souls también nosotros tenemos que alimentar nuestras almas with true meaning that God's word is trying to show you. con el significado verdadero de la palabra de Dios, cual Él nos está queriendo enseñar. How we're going to get there? ¿Cómo vamos a llegar ahí? Well, just like we possibly could have a spouse that you know better than yourself, or even a family member that you talk to every day, right? Podemos confiar en nuestros cónyuges, ¿verdad? Y también hasta un familiar, ¿por qué no? Algún familiar con el que usted habla a diario. You know when that person's hungry. Usted conoce cuando esa persona tiene hambre. You know when that person is cranky. Usted sabe cuando esa persona está de mal gusto. You know when that person's having a bad day. Usted sabe cuando esa persona está teniendo un mal día. Why do you know that? ¿Por qué sabe cuando esa persona está pasando por todo eso? Because you communicate with that person. Porque usted se comunica con ese cónyuge, con You ese know familiar. them better than yourself. Usted los conoce. You have built a relationship with them. Usted ha fomentado una relación con ellos. And God wants to have that same relationship with you. Y Dios quiere tener esa misma relación con usted. He wants you to know Him better than you know yourself. Él quiere que usted le conozca a Dios primeramente y aún mejor de que usted se conozca a usted mismo. Just some examples. Un ejemplo, When you know Him, cuando usted conoce a Dios, you will know when it's time to pray without being prompted. usted va a reconocer cuándo es tiempo de orar When you know sin, Him, sin que se le avise que tiene que orar. when you know Him, you will know how to love others. Cuando usted conoce a Dios, usted va a saber cómo amar a otros. When you know Him, Cuando usted conoce a Dios, you will know what to do in stressful situations. usted va a saber qué hacer en situaciones estresantes. And when you know Him, Y cuando usted le conoce a Él, you will know who to lean on in difficult times. usted va a saber que puede recostarse en Él en momentos difíciles. We should run to the source. Debemos de correr siempre a nuestro recurso que es We need Dios. to make sure that we have our sword in our hand Tenemos también que encargarnos de tener nuestra espada en nuestra mano and know that the source is Jesus y Christ. saber que nuestro recurso es el Señor Jesucristo. Let us stand. Pónganse en sus pies. I'm going to leave you with these two passages that I have here. Los voy a dejar con estas palabras que tengo aquí, con estos pasajes que tengo aquí. These two groups of Bible verses are going to be coming from Jeremiah 17, Estos versículos vienen de Jeremías 17, verses 7 through 10, versículos 7 al 10. and we're going to jump over to Colossians 3, Y lo- 16 and 17. Y luego nos vamos a brincar a Colosenses 3,
16 and 17. 16 al 17. We're going to look at Jeremiah first. Vamos a leer Jeremías 17 primero. Jeremiah says, "But blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence. They are like trees planted along the riverbank, with roots are rich and deep into the water. Such trees are not bothered by the heat or worried by long months of drought. Their leaves stay green. They never stop producing fruit. The human heart is the most deceitful of all these things and desperately wicked. Who really knows how bad it is? But I, the Lord, search all hearts and examine secret motives. I give all people their due rewards according to their actions deserved." Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. And then finally, Colossians 3, 16 and 17. Y finalmente Colosenses 3, 16 and 17. 16 al 17. "Let the message about Christ in all its riches fill your lives. Teach and counsel each other with the wisdom he gives. Sing songs of hymns and spiritual songs to God with thankful hearts. And whatever you do or say, do it with a respective of the Lord Jesus Christ, giving thanks through him to God the Father." La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. I give you these verses this morning, church, Quiero dejarlos con estos versículos, iglesia, so that you can't be tripped up by someone else. para que no se equivoque Beca- y que alguien más no lo haga errar, Because the hearts of men will be deceitful, porque el corazón es engañoso and they'll be out for their own personal gain. y el hombre busca But if you have your sword in your hand and in your heart, ganancia propia, pero si usted tiene su espada en su mano, la palabra de Dios en su corazón, you can fight against the confusion of the enemy. puede pelear contra la confusión que quiere traer el enemigo. Are you going to be equipped? ¿Va a estar usted bien equipado, iglesia? Let us pray. Vamos a orar. Heavenly Father, we thank you, Lord Padre God, for your Celestial, word te today, damos Lord. gracias por tu We palabra. thank you, Heavenly Father, because you have opened our eyes Te damos to gracias, understand your Señor, word. porque nos abre nuestros ojos Father para God, entender tu we know palabra. sometimes we fall short Padre of what we need to Celestial, study in your word. Sabemos, Señor, que, But Lord que a God, I veces no ask that estudiamos everyone here bastante today de tu palabra, be pero able yo to te be in pido your word que and todas estas understand what you're personas trying to hoy en tell esta us, Lord. tarde puedan leer tu palabra Let y us be well estudiarla equipped y que to puedan battle entender lo que against leen. the darts of the enemy. Queremos estar bien equipados para Lord pelear los God, dardos we del ask for enemigo. your understanding and your wisdom, Father Te God, pedimos, Señor, entendimiento y so that we sabiduría may grow in para relationship with poder you, Heavenly crecer Father. en relación contigo y en tu palabra. Lord God, we ask you to come into our lives today Te pedimos, Señor, que llegues a nuestras vidas and hoy en give us día that understanding that y we que nos need, des ese Lord, entendimiento y sabiduría que so that necesitamos we may know you better than para ourselves, que podamos reconocerte mejor a ti en nuestras vidas. that we may run to the source when we're in trouble. Que podamos correr a la fuente
cuando tengamos problemas, que eres tú. And also go to the source when we're not in trouble. Y también correr a la fuente, que eres tú, cuando no hay problema. Because it is all about you, Heavenly Porque todo Father. esto se trata para ti y de ti. So we thank you, Lord Así God. es que te damos gracias. We thank you, Lord God, Te that we damos can come gracias together que today podemos venir juntos and understand we need you more. y entender que te necesitamos más en We nuestras need you vidas. more in our lives, Que Lord. te necesitamos más cada día. Doesn't matter if it's school or work, you come first, Lord. No importa si es la escuela o el trabajo, tú eres nuestra prioridad, Señor. You come first, Tú vienes primero en nuestras vidas. and all other things will fall in line Y después todo aquello se agregará, because you have made the promise porque tú nos has hecho las promesas. that you will never leave us nor Que forsake tú no nos us dejarás ni nos abandonarás. in the midst of our burdens and En troubles. el medio de nuestras tribulaciones tú estás. You are with us, Lord. Tú estás con nosotros. Thank you, Father, again this morning. Gracias, Padre, en esta mañana. Be with your people, Lord God, as they depart Yo from te here. pido que seas con cada uno de nosotros. Take them home safely Te pido que los guardes, que lleguen a sus casas con bien and let your presence always be with us. y que tu presencia no se aparte de nosotros. In the name of Jesus we pray. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amen, amen, Amén amen, y amen. amén y amén. Thank you, church.